Bueno, ya llevamos 1 hora, entonces voy a pasar ya al núcleo de esta tertulia. Estoy escuchando un audiolibro de Fratini, de Eric Fratini, pero sobre todo en ese audiolibro hay una parte que habla de los ustasas. Los ustasas son la avanzadilla católica en los Balcanes. Entonces, para que puedas entender lo que está pasando en Ucrania con el sector derecho y con el batallón Azov, es decir, el ejército ucraniano, sobre todo esa parte del ejército ucraniano, ¿no? Esos ideólogos o estos extremos, ¿no? Estos que tienen una ideología extrema, ¿no? Fascistas, nazis, dentro del ejército ucraniano. Entonces, para que puedas entender lo que hay en Ucrania, hay algo que se puede copiar casi exactamente o que se ha realizado. Por tanto, lo que está ocurriendo en Ucrania es una copia de lo que ya se hizo en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo te lo quiero exponer, te lo quiero compartir para que tú entiendas cómo actúa el Vaticano y cómo actúa la avanzadilla católica en territorio ortodoxo. Cómo conquistan pueblos. ¿Cómo conquistan los pueblos los católicos? ¿Cómo los conquistan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron en Sudamérica? ¿O en Canadá? Entonces, porque siempre hay una misma metodología, ¿no? Siempre hay una misma manera de operar, un mismo mecanismo operativo. Entonces, he sintetizado un extracto de los ustasas de Ucrania, católicos, como representante del Vaticano en los Balcanes, ustasas. Que es, bueno, en Wikipedia los encontrarás como una organización terrorista nacionalista croata, basada en el racismo religioso. Fíjate lo que dicen, racismo religioso. Pero racismo religioso instigado por el Vaticano, porque el Vaticano siempre ha actuado con el racismo religioso. Y claro, ellos alentaban, los católicos, pues, los alentaron y les hicieron creer pues que tenían una supremacía étnica, la guerra étnica. Entonces les hicieron creer que ellos eran una supremacía étnica del pueblo croata, que les hicieron creer o que les dijeron que los consideraban como germanos o germanófilos o germanos, porque germanófilo es el amigo del germano. Vamos para allá. Voy a empezar a compartirte los audios. Voy a recuperarlo. Aquí está. El manuscrito desaparece. Vamos a empezar, lo preparo. Muy bien. He recopilado
He ido recopilando el audio. Son unos 10 minutos, pero bueno, vas a entender un poco cómo funcionan estos. Vamos para allá. El manuscrito desapareció de la caja fuerte de Judal. El manuscrito no fue nunca encontrado, pero algunas fuentes aseguran que llegó a manos de Leiber y de este al Papa, quien ordenaría que fuese archivado en el llamado Archivo Secreto Vaticano, en donde aún duerme en el olvido. Varios escritores e historiadores han asegurado que el documento demostraba claramente el conocimiento de Pío XII de la llamada solución final del exterminio. Espérate que te lo he preparado. Te he preparado y todo. Ahora sí. Vuelvo a empezar. El manuscrito desapareció de la caja fuerte de Judal. El manuscrito no fue nunca encontrado, pero algunas fuentes aseguran que llegó a manos de Leiber y de este al Papa, quien ordenaría que fuese archivado en el llamado Archivo Secreto Vaticano, en donde aún duerme en el olvido. Varios escritores e historiadores han asegurado que el documento demostraba claramente el conocimiento de Pío XII de la llamada solución final del exterminio de serbios ortodoxos por parte de los sustagis del dictador croata pronazi Ante Pavelić. El Papa se negó siempre. Cuando él habla los sustazis, son los ustasas. Entonces, ellos ahí, es decir, estamos hablando, esto es el audiolibro de Frattini y realizó un libro con la información que hay en los archivos del Vaticano. Es decir, toda esta información que tú vas a escuchar está en los archivos del Vaticano. Un poco atrás, sigo. Historiadores han asegurado que el documento demostraba claramente el conocimiento de Pío XII de la llamada solución final del exterminio de serbios ortodoxos por parte de los sustagis del dictador croata pronazi Ante Pavelić. Total, el Papa de Roma, en ese momento, Pío XII tenía pleno conocimiento de la aplicación de la solución final y el exterminio de balcánicos ortodoxos, de religión ortodoxa, que son cristianos, en Serbia y zona de Croacia. Sigo. El Papa se negó siempre a dar un mensaje claro de protesta y condena contra estas atrocidades. El Papa Pío XII y los miembros del espionaje pontificio veían desde hacía años a los croatas como la vanguardia de la Iglesia Católica en los Balcanes. La vanguardia de la Iglesia Católica, Los nazis croatas para el Pío XII era la vanguardia de la Iglesia Católica. Maravilloso, maravilloso. El 6 de abril de 1941, Hitler decidió invadir el país como parte de su campaña contra Grecia. Los fascistas croatas declararon la independencia. El día 12, Adolf Hitler expuso su plan basado en un estatus ario para la Croacia independiente dirigida por Ante Pavelić. El grupo de Pavelić, los sustagis, se habían opuesto a la formación de un reino eslavo del sur tras la Primera Guerra Mundial. Entre 1941 y 1945, los sustagis llevaron a cabo una auténtica política del terror, basado en el asesinato sistemático de serbios ortodoxos, gitanos, judíos y comunistas. La idea de Ante Pavelić era la de crear una Croacia católica pura, mediante las conversiones forzosas, deportaciones o los exterminios. Te dije que el nazismo está estrechamente vinculado con el catolicismo y con el Vaticano. Ahí lo tienes. Y lo mismo está ocurriendo en este momento en Ucrania. Y no es lo mismo el ejército regular ucraniano que los, podría ser militares o paramilitares del batallón Azov, el sector derecho y todos este núcleo nazi asesino, porque realmente son seres que se ensañan, haciendo mal, haciendo daño. No son militares, no es un militar regular, son monstruos. Están transformados, los han programado como monstruos. Sigo.
pura, mediante las conversiones forzosas, deportaciones o los exterminios. Las torturas y asesinatos masivos fueron tan terribles que incluso algunos miembros de las unidades alemanas enviaron informes a sus superiores en Berlín denunciando los excesos de los Ustagis. Es decir, los nazis denunciando a los representantes Ustasis o Ustachas, Ustasas, católicos del Vaticano. Es decir, los nazis despavoridos por la forma de actuar de los Ustasas católicos, dignos representantes del Vaticano en los Balcanes. Los nazis estaban asustados de los Ustasas. Algunos miembros de las unidades alemanas enviaron informes a sus superiores en Berlín denunciando los excesos de los Ustagis. El legado histórico en que se apoyaba la formación de la llamada NDH, Estado Independiente de Croacia, consistía en una combinación de antiguas lealtades al papado que se remontaban a 13 siglos atrás. Para los católicos croatas, los serbios eran los culpables de favorecer la fe ortodoxa, de alentar el cisma entre los católicos y de colonizar zonas católicas hasta convertirlas en mayoritariamente ortodoxas. Desde el comienzo del gobierno Pavelić, Pío XII había apoyado públicamente al nacionalismo católico de los croatas y afirmó durante una peregrinación a Roma en noviembre de 1939 que los Ustagis eran la gran avanzadilla de la cristiandad, utilizando... La gran avanzadilla de la cristiandad. Pero es que los ortodoxos son cristianos, creo yo, ¿no? ¿O qué son? ¿Qué son los ortodoxos? ¿No son cristianos? ¿O dentro del cristianismo están las víctimas y los verdugos? Y los verdugos son los católicos. Católico de los croatas y afirmó durante una peregrinación a Roma en noviembre de 1939 que los Ustagis eran la gran avanzadilla de la cristiandad, utilizando las mismas palabras pronunciadas por León X. La esperanza de un futuro mejor parece sonreírnos, un futuro en el que las relaciones Iglesia-Estado en vuestro país se regularán armoniosamente, dijo Pío XII al grupo de croatas llegados al Vaticano encabezados por el arzobispo Alojzije Stepinac. El 25 de abril de 1941, las nuevas autoridades decretaron la prohibición de toda publicación editada en cirílico. La Santa Alianza comenzó a enviar telegramas cifrados al padre Robert Leiber en el Vaticano, alertando de masacres de población civil y de sacerdotes ortodoxos. Misteriosamente, la Secretaría de Estado pidió a sus agentes desplegados en el Estado Independiente de Croacia que evitasen cualquier roce con las autoridades. El 14 de julio del mismo año, el ministro de Justicia reunía a los obispos de Croacia para informarles de que existía un sector importante de la población, principalmente de religión ortodoxa, que no entrarían en las conversiones forzosas con el fin de no contaminar el catolicismo de la Santa Croacia. A una pregunta de Stepinac sobre qué hacer con ellos, el funcionario respondió: solo les queda la deportación y el exterminio. Con esta premisa, los Ustagis... Es decir, quien le daba ideas a Stepinac era el Vaticano, y el mismo Vaticano dio la orden de exterminarlos, de deportar y exterminar a los serbio-ortodoxos. Así ha funcionado el Vaticano. Y así está funcionando en Ucrania. Y así funcionó en Sudamérica. Porque ellos tienen la misma metodología. Y Stepinac era la cabeza de la Iglesia católica croata en los Balcanes. Stepinac sobre qué hacer con ellos, el funcionario respondió: solo les queda la deportación y el exterminio. Con esta premisa, los Ustagis, a quienes el Papa había denominado la gran avanzadilla de la cristiandad, se lanzaron al asesinato indiscriminado.
Los agentes de la Santa Alianza, a pesar de las advertencias llegadas desde el Vaticano, continuaron documentando las atrocidades. Uno de estos agentes, que firmaba con las siglas LT, enviaba el 28 de abril de 1941 un informe al padre Leiber en el que se relata: una banda de Ustagis atacó 6 aldeas del distrito de Bielovar y detuvo a 250 hombres, incluidos un maestro de escuela y un sacerdote ortodoxo. Las víctimas fueron obligadas a cavar una zanja y atados con alambre. Después se les introdujo en la zanja y se les enterró vivos. Otro informe llegado a través de un agente del contraespionaje papal, el Sodalitium Pianum, y fechado el 11 de mayo de 1941, dice: los Ustagis hicieron prisioneros a 331 serbios, entre los que se encontraban un sacerdote serbio ortodoxo y su hijo de 9 años. Las víctimas fueron despedazadas con hachas. Al sacerdote se le obligó a rezar mientras despedazaban al niño. Luego lo torturaron, arrancándole la barba, reventándole los ojos y despellejándolo vivo. Es maravilloso. Un mundo maravilloso. Tienes aquí a los representantes católicos con ese halo de santidad así. Y cuando se hace de noche y nadie los ve, empiezan ahí, les sale el monstruo, les florece del cuerpo el monstruo y empiezan ahí, a buscar a sus víctimas ahí, como si no hubiera mañana. Es impresionante. Por un lado allí, con esos modales tan exquisitos que tienen todos los altos religiosos católicos del Vaticano, con esos andares ceremoniosos, llenos de amor y paz, amor y paz entre la humanidad, y cuando se hace de noche y nadie los puede ver, entonces ya sale el monstruo y empiezan a ser todo lo contrario, basura, chatarra, eso es lo que son. Y te recuerdo que yo he sido bautizado. He realizado la comunión, la confirmación. Me he casado por el rito católico también, es decir, todo. Hasta he hecho vigilias en Semana Santa, toda es la porquería, toda esa basura la he realizado yo. Pero eso no quita que sean una organización asesina. Y todo esto está en los archivos del Vaticano. Imagínate lo que hay en los archivos de Croacia, en la Biblioteca Histórica de Croacia. O imagínate lo que nos escribió, si se ha escrito esto. Si esto se ha llegado a escribir, imagínate lo que ocurrió y no se escribió. Por cierto, los Ustasis católicos, los representantes del Vaticano, son los que crearon los campos de concentración para niños y bebés, que los has visto en la foto. Así ha conquistado el catolicismo, ha conquistado las almas perdidas. Así lo ha hecho. Y así lo estaba preparando en Ucrania. Se infiltran, atrapan a los más débiles, los convierten y luego los utilizan como punta de flecha, punta de lanza, para reventar al resto del colectivo. Así utilizaron a los croatas, que son eslavos, les dijeron que eran maravillosos, que eran germanos, que eran que Dios esperaba lo mejor de ellos, como nuevos católicos,
y los utilizaron para reventar el colectivo eslavo ortodoxo en los Balcanes, para destruirlo, arrasar, reventarlos. Claro, entonces la Guerra Santa de las cruzadas, ¿contra quién era? ¿Contra los sarracenos o contra los ortodoxos de Constantinopla? Pues contra los ortodoxos, porque es la lucha por el poder. Y ahora estaban preparando, con la misma metodología, estaban preparando arrasar a Rusia. Utilizar a los ucranianos, que son rusos, aunque se llame Ucrania, como se cree llamar, son eslavos rusos, son eslavos y rusos, y los han estado preparando para utilizarlos como punta de lanza para reventar a Rusia. ¿Y te crees tú que los rusos no lo saben? ¿Te crees tú que los rusos no tienen toda esta información? Claro que sí. Pero los rusos están esperando el momento para actuar, para defenderse. Claro, el Vaticano es mucho Vaticano. ¿Tú sabías que en el Vaticano hay una orden llamada los asesinos? Los assassini, la orden de los asesinos. No solo está la orden de los franciscanos, de los dominicos, de los trinitarios que acaba en ario, también está la orden de los assassini. Pero claro, hacerlo público no queda bien, No es políticamente correcto hacer público esta información. Además de la Santa Alianza, que son los servicios secretos que han creado el resto de los servicios secretos occidentales. ¿De dónde crees que salió el Mossad? De la Santa Alianza. ¿De dónde crees que salió la CIA? De la Santa Alianza. ¿Y el MI6? De la Santa Alianza. Seguimos. Sacerdote ortodoxo. Las víctimas fueron obligadas a cavar una zanja y atados con alambre. Después se les introdujo en la zanja y se les enterró vivos. Otro informe llegado a través de un agente del contraespionaje papal, el Sodalitium Pianum, y fechado el 11 de mayo de 1941, dice: los Ustagis hicieron prisioneros a 331 serbios, entre los que se encontraban un sacerdote serbio ortodoxo y su hijo de 9 años. Las víctimas fueron despedazadas con hachas. Al sacerdote se le obligó a rezar mientras despedazaban al niño. Luego lo torturaron, arrancándole la barba, reventándole los ojos y despellejándolo vivo. Después de la masacre, de la que el Vaticano ya estaba informado por sus agentes del Servicio Secreto Pontificio, Pavelić, quien se hacía llamar Poglavnik, el equivalente croata de la palabra Führer, decidió visitar Italia para firmar un pacto con Benito Mussolini. Durante esta visita, ante Pavelić, mantuvo un encuentro secreto con Pío XII. El beso que dio el Poglavnik en el anillo papal sellaba no solo el reconocimiento del Estado independiente de Croacia por parte de la Santa Sede, sino que también sellaba el silencio del Papa ante las atrocidades cometidas con el nombre de la fe católica en el pasado y en el futuro por parte de las bandas Ustagis. Pero ¿cómo no va a guardar silencio si es él que dio la orden? ¿Cómo no va a guardar silencio si son ellos que han dado la orden? Si los Ustagis están trabajando para ellos. Si Pavelić está trabajando para el Vaticano. Si Stepinac está trabajando para el Vaticano. ¿Cómo va a guardar silencio el Papa? Pues lógicamente. Si es la metodología, es la manera como han conquistado el Imperio Romano.
todos los territorios, con la religión y asesinando, por conversión religiosa. Así han conquistado el Sudamérica. No, nos hemos independizado porque ya no están los españoles. No están los españoles, pero está el Vaticano, que eran realmente los que os conquistaron. Realmente